Extrañé a mi familia, pero extrañé muchísimo la iglesia también. Y hoy estoy muy contento de poder verles. Si algo estoy haciendo mal y ustedes me están haciendo señas, quiero que sepan que no me voy a dar cuenta porque no veo nada. Tengo mis lentes rotos. Así que no se esfuercen de hacer ningún tipo de seña. Voy a seguir hablando. No veo bien, así que todo el mundo lo sabe. También si ven que me caigo porque mi cuerpo colapsó, ¿sí? Hace unos días atrás estaba en el frío con menos 22 grados y ahora estoy acá en 35, así que mi cuerpo en cuestión de una semana sufrió un desvarío de temperatura importante y por eso estoy con algunas dificultades para hablar y también para pensar, así que espero que el argumento hoy se pueda entender, ¿sí? Pero quiero decirle que los extrañé mucho, fue de mucho ánimo estar allá en Estados Unidos y poder ver la obra del Señor avanzando allá, pero mientras pasaba el tiempo, en mi corazón lo único que pensaba es quiero estar en casa, quiero estar acá con ustedes. Y nada se compara con el hecho de poder estar acá donde el Señor me ha llamado y tengo mucha alegría de poder hacerlo, ¿sí? Así que bueno, vamos a estudiar la palabra ahora. Y la serie que hemos abrazado durante el verano, bueno, hicimos ahí un breve impasse estudiando la carta de Filemón. Sé que Adrián y Eliezer estuvieron enseñando esta carta, pero digamos que el gran tema a tratar durante todo el verano fue el tema de la iglesia, la eclesiología y la perspectiva que deberíamos tener acerca de la iglesia en una era donde la iglesia está siendo altamente menospreciada. Entonces, ese ha sido el tema del verano y sé que el domingo pasado Diego estuvo acompañándonos y trató un tema ahí. Seguramente vamos a volver a pasar por ese pasaje dentro de no mucho tiempo. Y vieron las cualidades de una iglesia sana, pero no podemos tratar o no podemos cerrar una serie de eclesiología sin tratar de este tema. Quiero serte sincero, cuando elegí este tema, una de las cosas que había en mi corazón era mucha tensión, porque por un lado lo que sé que tengo que hacer es dar todo el consejo de Dios. Esa es mi responsabilidad como pastor. Pero cuando el consejo de Dios trata o tiene que ver con el lugar que los pastores tienen, es algo que claramente tiene que ver con mi oficio y con mi lugar en la vida de la iglesia. Pero le pedí al Señor que pudiera tratar de este tema de una manera clara, porque este es un gran tema hoy en discusión. Cuando estaba allá en Estados Unidos, una de las cosas que, por ejemplo, se discutían mucho era en cuanto al rol que los ancianos deben ocupar en la vida de la iglesia. Hoy eso es un tema de debate en muchos círculos evangélicos. Es un tema de debate donde hay muchas personas que, por ejemplo, tienen una perspectiva de que los ancianos o los pastores en la iglesia son personas que la única función que tienen, por ejemplo, es enseñar la palabra y solamente la palabra. Y este fue uno de los temas, por ejemplo, que se trataron en la conferencia, donde se trató de mostrar de que no, los pastores no son exclusivamente llamados a enseñar la palabra. Son primordialmente llamados a enseñar la palabra, pero no exclusivamente a enseñar la palabra. Hay más funciones dentro del oficio pastoral. Claramente la enseñanza tiene un lugar sumamente importante en la vida de la iglesia, pero no es la labor exclusiva del pastor. El pastor tiene otras funciones también.
Y entonces hay muchas personas que tienen una perspectiva acerca del ministerio pastoral como, por ejemplo, decirle a las ovejas cómo se ve la comida, dónde está la comida, pero no llevarlas y enseñarles a cómo comerlas. Y entonces hoy, por ejemplo, hay pastores que lo único que hacen es durante toda la semana abocarse al estudio de pasajes de manera profunda, lo cual está bien, pero totalmente desasociado de la práctica pastoral, donde ellos tendrían que estar acompañando a otras personas que están escuchando sus mensajes a que entiendan de qué manera eso que están escuchando debe ser aplicado a sus vidas. Y estos temas son temas de mucho debate hoy. Es más, me acuerdo que no hace mucho tiempo atrás, hace unos 3 o 4 años atrás, estaba en una entrevista con otro pastor, porque creo que esta situación ya la he contado muchas veces. Estábamos en el proceso de disciplina de uno de los líderes del grupo de jóvenes de una de nuestras iglesias. Y en el proceso de disciplina, este joven que había violentado a su mamá físicamente, la había agredido físicamente, siendo un líder de la iglesia, necesitaba trabajar varias áreas en su vida, hacer corrido del ministerio, trabajar en la ira, trabajar en la violencia, en todas las repercusiones y todas las cosas que él había hecho, porque era un hombre que estaba influenciando a otras personas. Era algo natural de pensar, o todos pensaríamos, es natural pensar en disciplinar a una persona en una situación como esta. Sin embargo, este hombre, frente a la disciplina, optó por cambiar de iglesia y buscó otra iglesia, una iglesia que consideraría, en mi opinión, o por lo menos en ese momento, como una iglesia bíblica. Y me acuerdo que tuvimos una entrevista con el pastor que estaba recibiendo a este líder en su iglesia. Este líder se fue de la iglesia, se fue a otra iglesia, y cuando este pastor lo empezó a recibir, nosotros pedimos una entrevista con él para contarle un poco la condición espiritual en la que estaban recibiendo esta persona, que esta persona no estaba cambiando de iglesia por una razón piadosa o por una razón de fuerza mayor, sino más bien estaba cambiando de iglesia porque él estaba escapando de la disciplina eclesial. Y por amor a esa otra iglesia, nosotros pedimos tener una entrevista con este pastor para poder más o menos contar qué es lo que le estaba pasando. Y en la medida que fuimos contándole la situación, lo cual para mí era una situación evidentemente obvia, una situación que requería disciplina, la respuesta de este pastor a mí me sorprendió muchísimo. Porque lo que este hombre dijo es: mira, agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, pero te voy a decir lo que yo hubiese hecho en tu lugar. Diciéndole al pastor amigo con el que yo estaba. Yo no me hubiese metido en esos asuntos, porque son asuntos que pasan adentro de la casa. Entonces, como son asuntos que pasan adentro de la casa, yo no me metería en ellos. Ya pasó en la frontera de la casa, se arregla en la frontera de la casa. Y nosotros le hacíamos ver, no, pero este hombre violentó físicamente a su esposa, a su mamá, que de por sí ya no debería estar viviendo en la casa de sus padres. Ya era un chico de 25 años. Viviendo en la casa de sus padres, violentó a su mamá, siendo él uno de los hombres que enseñaba regularmente en uno de los ministerios de la iglesia, que era el grupo de jóvenes. El hombre que le enseñaba a los jóvenes cómo ser un joven bíblico. Una situación sumamente obvia, pensaría, pero este pastor refleja el pensamiento de muchos círculos evangélicos que piensan que el pastor lo único que tiene que hacer es enseñar la palabra e involucrarse lo menos posible en la vida de la iglesia. Entonces, frente a todo este mar de confusión, frente a todas estas corrientes que hoy están surgiendo, viendo cómo otros pastores se tienen que levantar en contra de estas filosofías y batallar en contra de ellas para defender el ministerio pastoral bíblico, es que decidí tomar estos pasajes que hoy vamos a estar tratando para arrancar, para cerrar toda esta serie de predicaciones, para poder tener un entendimiento bíblico del ministerio pastoral. La necesidad de liderazgo en nuestra sociedad es evidente, la vemos en todo momento. Aunque las personas reclaman con más vehemencia los derechos individuales, los resultados de la cultura individualista están a la vista. La necesidad de guía se ven en cosas muy simples, de manera cotidiana, en toda nuestra sociedad.
A medida que vamos viendo el desarrollo de la cultura, vamos viendo cómo las personas cada vez más hacen frente a cualquier figura de autoridad, mucho más en nuestra sociedad aquí en Argentina. El concepto de autoridad es un concepto que se rechaza y se menosprecia continuamente. Pero quiero usar un ejemplo muy simple para que entiendas la necesidad que todos tenemos de autoridad, aún en cosas mínimas, aún en cosas chicas. Me acuerdo que en el año 2016 empezó todo un proceso en la ciudad de Buenos Aires donde empezaron a reorganizar el sistema de transporte y empezaron a haber reformas en el sistema de transporte en Buenos Aires. Una de esas reformas fue la famosa tarjeta SUBE. ¿Te acordás de la tarjeta SUBE? Fue un sistema único para poder circular, pero habían ciertas cosas en la ciudad de Buenos Aires que también requerían orden. Por ejemplo, si vos ibas a la estación o a la terminal de trenes Mitre, cerca de la estación de Retiro, una de las cosas que vos ibas a notar era que las personas que estaban ahí en esa terminal para poder subir a un tren tenían en el piso señalizado una línea amarilla que vos te parabas arriba de esa línea amarilla para poder ingresar. Me acuerdo que una vez estábamos con un amigo que vivía en la zona, yo vivía en la zona norte, la terminal Mitre va hacia el norte del Gran Buenos Aires, la terminal Sarmiento va hacia el oeste del Gran Buenos Aires. Y tenía un amigo que vivía en la zona oeste y estábamos tomando un tren hacia la zona norte. Y a él le llamaba poderosamente la atención que la gente hiciera fila en la terminal Mitre. De la terminal Mitre a la terminal Sarmiento habían unas pocas cuadras de distancia. Los que son de Buenos Aires saben a lo que me refiero. Pocas cuadras de distancia. Si vos ves en un mapa, aunque podrías tardar horas en el tránsito de Buenos Aires, la distancia es mínima. Pero del otro lado, en la terminal Sarmiento, antes del año 2016, subir a un tren era un desafío. No sé si te acordás de lo que era viajar en esos trenes. No había fila, no había nada, no había ningún tipo de guía en el piso. Cuando un tren llegaba, las puertas se abrían de los dos lados y las personas se aglomeraban en las puertas sin dejar que las personas que estaban arriba del tren pudieran bajar. Obviamente esto necesitaba una reforma y fue precisamente lo que hicieron. En un momento cuando hicieron el cambio de trenes en la terminal Sarmiento, una de las cosas que hicieron fue algo tan simple como empezar a marcar los lugares donde estaban las puertas y los lugares donde las personas tenían que hacer la fila para poder entrar. Algo muy simple. Ahora, pensá en esto. No estás hablando de una sociedad de un país a otro, no estás hablando de la sociedad de una provincia a otra, estás hablando de una misma ciudad con un comportamiento totalmente distinto en una terminal que en otra. Ahora, en la terminal Sarmiento marcaron dónde tenían que hacer la fila, pero sabían que no iban a poder resolver el problema con este asunto. Y tuvieron que contratar seguridad en las terminales de tren, hombres sumamente grandes, que te daban mucho miedo cuando vos los veías, por si habían personas que no querían sujetarse a ese nuevo régimen de orden en el transporte. Y entonces estos hombres fueron puestos ahí y la verdad que a la sociedad le costó mucho. A la sociedad del Sarmiento le costó mucho, que era la misma sociedad del Mitre. Pero empezaron a poner patrones, empezaron a poner guías, empezaron a poner seguridad y personas que hicieran que las reglas se cumpliesen. Y en pocos meses la catástrofe que era viajar en un tren de zona oeste se revirtió. Ahora, yo me acuerdo de esos episodios cuando tenía que tomar ese tren. Yo no vivía en esa época en zona oeste, vivía en zona norte, pero muchas veces tenía que tomar ese tren porque tenía que ir o al CCP o tenía que viajar a zona oeste. Era realmente caótico, era incluso hasta violento subir a un tren. Ahora, cuando vos ves este tipo de cosas, que son cosas sencillas y son cosas simples, una de las cosas que vemos es cómo la sociedad, en algo tan simple como es cómo subir a un tren, necesita autoridad, necesita guía, necesita direccionamiento en cosas tan simples. Ahora, imagínate en algo tan complejo como es la vida espiritual. Algo tan complejo como es
la progresión de cada creyente yendo hacia la lucha en contra del pecado, hacia el perfeccionamiento, hacia la patria celestial. Claramente, cuando nosotros vemos la sociedad, entendemos que es necesario que haya un régimen de orden, hayan autoridades, haya jerarquías, haya líderes que estén guiando la nación. La anarquía es simplemente un sinónimo de caos. Hay, más o menos en el año 1976, un profesor episcopal muy conocido que se llamaba John Fletcher escribió un libro de filosofía en el que decía que él había elaborado un manifiesto controvertido de libertad y de responsabilidad individual basado en la ética del amor fraternal, que según él debería liberar a todo hombre de todo tipo de reglas y de códigos rígidos y arcaicos como los 10 mandamientos. Te digo una cosa, este problema que nosotros estamos viendo hoy, de la falta de guía, de la falta de autoridad, de la falta de direccionamiento, no es un problema de nuestro tiempo. Esto es algo que viene hace décadas trabajándose, como lo podemos ver en los libros que Fletcher escribe acerca de los nuevos regimientos para la vida espiritual, donde dice que no debería haber ningún tipo de código, ni de norma, ni de regla para una persona, sino simplemente el de la responsabilidad individual. Eso es mentira. Eso es mentira. Todos y cada uno de nosotros acá presentes en este salón necesitamos con vehemencia y con urgencia autoridad sobre nuestras vidas. Todos y cada uno de los que estamos en este salón, todos y cada una de las personas que se encuentran en esta ciudad, todos y cada una de las personas que se encuentran en este país, necesitan autoridad sobre sus vidas. Ahora, tristemente nosotros vivimos en una sociedad que tiene un rechazo por la autoridad. Una de las cosas que llamaban mucho mi atención cuando salgo de nuestra amada Argentina es la falta de respeto que hay desde que los niños nacen y empiezan a mostrar sus primeras evidencias de depravación, la falta de autoridad que hay en nuestros niños, la falta de educación que hay en nuestros infantes es sumamente notoria cuando salís a otros contextos. Nuestra sociedad y el mundo evangélico acá en la Argentina tiene una gran necesidad de autoridad sobre cada uno de nosotros. Y la perspectiva que nosotros deberíamos tener acerca de la autoridad debería ser como un regalo de la gracia de Dios. No hace mucho tiempo pasamos por el argumento de Esteban. ¿Te acordás de la defensa de Esteban? Y una de las cosas que vimos cuando Esteban pasó por la larga historia de exposición del Antiguo Testamento es que la razón por la que la nación de Israel no pudo ver en Moisés una bendición era simplemente porque ellos no querían autoridad sobre su vida. Y quiero decirte una cosa, querido hermano. Sé que mientras que estoy diciendo estas palabras, en tu corazón hay cierto grado de resistencia, porque aún el pecado que mora en tu corazón se resiste a toda idea de autoridad. Se resiste a toda idea de que otra persona te diga cómo debes pensar o cómo debes actuar. Tu corazón se resiste a eso, de manera natural. Tu corazón se resiste a eso de manera natural, no solamente en el ámbito de la iglesia, sino también en el entorno de las relaciones afuera de la iglesia, como por ejemplo la responsabilidad civil. Hay muchas personas que, por ejemplo, allá afuera, cuando hablan acerca de las autoridades del país, no tienen ningún tipo de problema de hablar de ellos de maneras sumamente despectivas. Y cualquier imagen de autoridad, sea un policía, sea un militar, sea un gobernante, sea un senador, sea un diputado, o sea el mismísimo presidente, es tratado con palabras de menosprecio. Y vivimos, tanto en la sociedad como en el mundo evangélico, en una gran crisis de reconocimiento de la autoridad.
Pero para que nosotros podamos ser una iglesia bíblica, para que nosotros seamos una iglesia que trae gloria al Señor, para que tu vida espiritual pueda ser una vida fructífera, quiero decirte, querido hermano, necesitas reconocer autoridad sobre tu vida. Una vida de independencia, una vida donde no reconoces autoridad, simplemente es una condenación hacia la propia destrucción. Necesitas autoridad. Y la Biblia habla mucho acerca de la autoridad. Pero hoy voy a hablar acerca de la autoridad en el entorno de la iglesia. Y voy a hablarlo no en mi autoridad, sino en la autoridad del nombre del Señor Jesucristo cuando lo haga. Así que espero que esto sea de aliento para tu vida. Ahora, necesitamos entender que cuando hablamos de autoridad en la iglesia, tenemos que entender que hay un único oficio en la iglesia, o hay un único rol en la iglesia que está investido de autoridad. Ese oficio que está investido de autoridad es el oficio del anciano, ¿sí? Cuando hablo de la palabra anciano, o hablo de la palabra obispo, o hablo de la palabra pastor, o hablo de la palabra presbítero, o hablo de la palabra sobrevedor, o hablo de la palabra gobernador en la iglesia, estoy hablando de la misma cosa. Son diferentes títulos para un mismo oficio. Obispo, pastor, presbítero, supervisor, anciano, son palabras que aluden a un mismo oficio. Entonces, no crees en tu mente una subdivisión con estos términos. Estos términos significan una misma cosa: obispo, presbítero, pastor, anciano. La Biblia habla mucho acerca de los ancianos. Habla, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Tito, habla de que los ancianos son el elemento determinante para poder definir si una iglesia ha sido establecida o no. En el libro de Hechos, capítulo 14, se habla de que la afirmación de los ánimos de los discípulos vienen como el resultado del establecimiento de ancianos en cada iglesia. Otra de las cosas que las Escrituras enseñan acerca del liderazgo en la iglesia es que el liderazgo en la iglesia tiene que ser plural, colectivo, colegiado. No es sano para una iglesia que una iglesia cuente con un solo pastor. Y me imagino que lo que estás pensando en este momento es, bueno, ¿y entonces por qué vos, Felipe, estás solo en el liderazgo de la iglesia? Y eso es una realidad. Es una realidad de nuestra iglesia y es una realidad por la cual oramos en nuestra iglesia. Oramos para que el Señor saque a nuestra iglesia de este estado de deficiencia, teniendo un solo pastor, incorporando nuevos pastores, nuevos ancianos, nuevos presbíteros, nuevos sobrevedores al entorno de nuestra iglesia. Necesitamos orar por esto como nuestra prioridad máxima en la vida de la iglesia. No sé si lo haces, pero debería ser un motivo de oración continuo y constante en tus reuniones de oración familiar o en tu oración individual, en tu lista de oración. Continuamente estar orando para que el Señor añada e incorpore nuevos pastores de nuestra congregación en el equipo pastoral. Esto es nuestra gran necesidad hoy día. El hecho de que yo esté como anciano únicamente en esta iglesia no es algo sano si pensamos en este estado en el largo término. Necesitamos revertirlo. Y la Biblia afirma que una iglesia que cuenta con un gobierno colegiado, con un gobierno plural, con más de un anciano en la vida de la iglesia, es una iglesia establecida. Hasta que ese elemento no se dé, la afirmación de la iglesia no se va a dar. Por eso estamos en esta gran carrera. La Biblia habla del liderazgo y del pastorado como una obra y como un oficio que es buena, a la cual muchos deberían aspirar. La Biblia enseña que los ancianos en la iglesia o los pastores en la iglesia van a tener una remuneración especial en el día del juicio y de la retribución. La Biblia enseña de que los ancianos y los pastores en la iglesia están bajo la autoridad de un pastor mayor, que es Jesucristo mismo.
Pero en esta mañana me gustaría, para poder tener y avanzar un poco más en nuestra comprensión del ministerio pastoral, prestar atención especial a un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Y en esta mañana vamos a ver algunos elementos del ministerio pastoral, principios para el ministerio pastoral. Acompáñenme, por favor. Gracias, Lau. Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7, Hebreos 13, 7. Dice lo siguiente: acordaos de vuestros guías. Estoy en la Biblia de las Américas, perdón, déjenme cambiar de versión. Si la encuentro. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Saltemos al versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, vamos a prestar atención principalmente al versículo 7 y vamos a concluir con el versículo 17 en esta mañana. Fíjate primero el contexto de este pasaje, ya lo hemos hablado en la Santa Cena, estuve hablando un poco acerca de este pasaje. Una de las cosas que estaban ocurriendo y que estaban motivando al autor de los Hebreos a escribir esta carta era el alto grado de apostasía que estaba ocurriendo. Cuando hablamos de apostasía estamos hablando de personas que habían profesado ser creyentes en Cristo, pero que en algún momento, por diferentes razones, habían empezado a dejar de hacerlo. Llamativamente, esto no estaba ocurriendo en un entorno de persecución, sino todo lo contrario, estaba pasando en un entorno donde personas estaban empezando a ver la paz del Señor. La paz del Señor estaba empezando a venir a las iglesias después de un largo periodo de persecución. La iglesia había sido perseguida desde muy temprana edad por varias décadas, hasta que finalmente, después de la muerte de Nerón, empezaron a experimentar un pequeño periodo de paz. Durante este periodo de paz, muchas personas, muchos creyentes, empezaron a bajar la guardia y empezaron a volver a disfrutar de las cosas que este mundo tenía para ofrecer, y en la medida que se entregaban a estos placeres de este mundo, empezaron a apostatar de la fe. Eso es algo llamativo, ¿no? Pensar que durante el tiempo de persecución, la iglesia había crecido en sus convicciones y en número, pero durante el periodo de paz, la apostasía empezó a aparecer. Y la apostasía empezó a aparecer, y frente a la aparición de la apostasía, lo que empezó a ocurrir es que el autor de los Hebreos va a escribir este libro, esta carta de 13 capítulos, con grandes exhortaciones, profundas exhortaciones y durísimas exhortaciones. Estas exhortaciones son múltiples y son abundantes en la carta de los Hebreos. Es más, el mismo autor de los Hebreos reconoce la dureza de estas exhortaciones. Fíjate lo que dice, por ejemplo, el versículo 22. Mira lo que dice el versículo 22. Os ruego, hermanos, en el capítulo 13 de Hebreos, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. El mismo autor de los Hebreos está siendo consciente que lo que él está diciendo a los oídos de las personas que están escuchando puede ser sumamente confrontativo, puede ser sumamente duro, puede ser difícil de escuchar, de oír. Y entonces el autor les va a decir, por favor, sean pacientes para soportar las palabras de esta exhortación. El libro de Hebreos es una carta exhortativa sumamente fuerte.
tan fuerte que el autor tiene que decir, tienen que soportarla. No va a ser fácil soportarla, pero tienen que soportarla. Porque ser un creyente requiere la exhortación, el llamado y el clamor de líderes que indiquen cómo se debe vivir. Y los creyentes iban a escuchar esta carta, iban a ser confrontados en su liviandad, iban a ser confrontados en su pasividad, y ellos iban a ser incomodados por medio de esta carta. Y en la medida que ellos escuchaban esto, ellos debían ser pacientes. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de los Hebreos, debemos tener esto presente, sabiendo de que todas las palabras que acá se dicen son sumamente fuertes, son sumamente difíciles de vivir. Ahora, el autor de los Hebreos, sabiendo esto, sabiendo de que estas palabras iban a ser difíciles de escuchar, es que va a poner estos pasajes en cuanto al ministerio pastoral casi al final de su carta. Porque el autor de los Hebreos sabe que esta carta va a correr, va a ser leída, va a circular. Pero esto no solamente es suficiente. Cuando esta carta sea leída por medio de los pastores y la lean como parte de Dios y la lean con la autoridad que no está teniendo el autor de los Hebreos, sino Dios mismo por medio de estas palabras, quienes se van a quedar después haciendo el trabajo de velar por esas palabras van a ser los pastores. Esta carta lo que va a hacer en los oyentes es sacudir a la iglesia de manera tal de que todos aquellos que escuchan van a necesitar el acompañamiento pastoral para que estas palabras puedan ser vividas. Y es por esta razón que el autor de los Hebreos pone al final de su carta estas advertencias acerca del ministerio pastoral. Y acá en el mismo contexto podemos ver la necesidad que tenemos de guía en la primera etapa de la iglesia. La primera etapa de la iglesia gritaba y requería la intervención pastoral. Pastores que tomaban la palabra de Dios, tomaban el mensaje de Dios, lo suministraban al pueblo de Dios y sobreveían y supervisaban de que cada una de las personas que eran expuestas a estos mensajes vivieran de acuerdo a estas palabras. Ahora, teniendo en cuenta todo este contexto, es que leemos el versículo 7 y arranca diciendo lo que acabamos de leer: acordaos de vuestros pastores. Esta palabra acordaos es una palabra interesante, tiene que ver traer a la memoria. Es una palabra que es usada también en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, donde dice: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. La palabra acuérdate que utiliza Pablo ahí es la misma palabra que está utilizando acá el autor de los Hebreos. Acuérdate de vuestros pastores. Esto es una expresión que habla de un ejercicio mental. Esto es algo que viene no como una acción natural, sino más bien como una disciplina que se obtiene por medio de la ejercitación. El autor de los Hebreos trae este verbo a su escrito en la forma de un imperativo. Esto no es una sugerencia, esto es una orden. Cuando vos ves el análisis de esta palabra, el acordaos, está siendo suministrado en forma de comando. Esto es una ordenanza bíblica. Esto es un precepto bíblico. Vos tenés que acordarte de los pastores. Es interesante no solamente la forma en la que lo traduce la Reina Valera, sino en la forma en la que lo traduce también. Muchas gracias. Déjenme solamente acomodar un poquito. Dame un segundito. Tengo acá. Gracias. Nos estamos quedando sin nafta. Perdón.
No solamente dice acordaos de vuestros pastores, sino acordaos de vuestras guías. ¿Se acuerdan que ahí en la ilustración arrancamos hablando de la guía? Utilicé este ejemplo de la guía precisamente porque es la palabra que utiliza la Biblia de las Américas para hablar de esto. Pero quiero decirte que esto que está diciendo el autor de los Hebreos acá es una ordenanza noble, es un mandato noble, es un mandato lleno de gracia. Cuando vos tenés que pensar o traer a la memoria a los ancianos de tu iglesia, a los pastores de tu iglesia, lo que tenés que pensar es, esto es algo bueno para mi alma. ¿Sabes por qué razón es importante esto? Porque los cristianos deberían tener una alta valoración por el ministerio pastoral. Tristemente esto es algo que no se ve con frecuencia en nuestro entorno. En nuestro entorno la valoración por el ministerio pastoral, y estoy hablando del ministerio pastoral, no de la persona pastoral, sino del ministerio pastoral en sí, debería ser alto, debería ser valorado y deberíamos entrenarnos para hacer continuamente el ejercicio de traer a la memoria a nuestros pastores. Ahora te voy a explicar por qué razón. Eso no quiere, te voy a decir lo que este pasaje no quiere decir. Traer a la memoria a tu pastor no quiere decir que vos me saques una foto a mí y la pongas en el living de tu casa para que no te olvides de cómo es mi cara. No es eso lo que este pasaje está diciendo. Lo que este pasaje no está diciendo es que vos tenés que sacar una foto de mí para todo el tiempo estar pensando en cómo estará mi pastor y para que él se convierta en el centro de tus afectos. No es eso lo que este pasaje está diciendo. El contexto de este pasaje te está diciendo es, van a haber cosas difíciles de vivir, hay desafíos en la vida espiritual, hay exhortaciones que tenés que escuchar, y en la medida que esas exhortaciones se hagan difíciles de vivir, en ese momento vos tenés que traer a la memoria a los pastores de tu iglesia. Esta palabra también es utilizada, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, 9, para hablar de cómo tan rápido se habían dejado de acordar de la forma en la que el Señor había provisto el alimento con los peces y los panes. Con los peces y los panes. Se habían olvidado prontamente del milagro que el Señor había hecho. Y esto es una forma en la que este versículo ilustra, ahí en Mateo 16, cuán rápido nosotros nos olvidamos del valor que tiene el ministerio pastoral en nuestras propias vidas. El ministerio pastoral fue dado y fue creado por Dios para nuestro beneficio espiritual, no para nuestra amenaza personal. Es muy importante traer a la memoria a los pastores por múltiples razones. Las exhortaciones, como lo dije ahí en el contexto, van a ser difíciles de vivir y van a requerir de una persona que se ponga al lado tuyo y te enseñe y te modele la forma en la que debes vivir lo que la palabra de Dios y los textos bíblicos te enseñan. Las Escrituras no solamente nos muestran la necesidad de patrones para poder vivir lo que la palabra nos enseña, sino que también nos muestra la necesidad que tenemos de instrucción continua. Acompáñame un pasaje de las Escrituras. Santiago, capítulo 5, versículo 14. Es un pasaje que hemos usado mucho para hablar, por ejemplo, del concepto de rendición de cuentas. Acá tenemos un pasaje donde está lleno de contexto de tribulación, de persecución. Recuerden que el libro de Santiago fue escrito en una etapa temprana de la iglesia primitiva, una etapa de mucha persecución. Personas estaban en la diáspora, habían sido sacados de su hogar, y Santiago sabe esto. Estas personas que habían sido expulsados de sus lugares originales ahora estaban siendo oprimidos por los ricos. Y en el versículo 7, Santiago alienta a que sean pacientes hasta la venida del Señor. Pero en el versículo 14, Santiago contempla la posibilidad de que un creyente genuino, un creyente verdadero, puede llegar a desanimarse. Y en el versículo 14, mira lo que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Esa palabra ya la hemos explicado muchas veces, es la palabra desanimado.
¿Está alguno débil en la fe? El contexto marca claramente que no se está hablando de debilidad física, sino de debilidad espiritual. ¿Qué debe hacer una persona que es débil espiritualmente, que está atravesando un periodo de desánimo? ¿Qué es lo que debe hacer una persona que está enfrentando dificultades para poder cumplir la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué debe hacer una persona cuando está luchando con el agobiante pecado que no le deja en paz? ¿Qué es lo que debe hacer una persona cuando las circunstancias le oprimen de una manera tal que él no sabe qué hacer en determinadas situaciones? Mira lo que dice ahí. Que llame a los ancianos de la iglesia. Es lo mismo que el libro de Hebreos nos está diciendo. Acuérdate de qué, de vuestros guías. Acuérdate de vuestros pastores. La razón por la que vos debes valorar el ministerio pastoral no es porque yo debería caerte bien. No es porque yo soy una persona valiosa en sí misma. Yo no tengo ningún tipo de valor. Pero el oficio que Dios me ha dado para cumplir en esta iglesia ha sido diseñado por Dios para que aún en el momento de mayor desánimo vos puedas acudir al ministerio pastoral en búsqueda de rescate. Es sumamente animante este pasaje, porque mira lo que dice ahí. La persona desanimada, que tiene que hacer, traer a la memoria a sus pastores y llamarlos. ¿Y qué tienen que hacer los pastores? Y ellos oren por él. Este es un pasaje muy importante y muchas personas, lo hemos hablado muchas veces, cuando vienen a la iglesia dicen, bueno, a mí nadie me cuida, yo voy a la iglesia y nadie se preocupa por mí. Pero este pasaje te enseña que la responsabilidad de cuidar tu propia salud espiritual es tu responsabilidad y nace de vos. Aún una persona en el peor estado espiritual, en el pozo más profundo del desánimo, Dios le pone la responsabilidad de llamar a sus pastores para buscar la ayuda adecuada. Vos sos responsable de buscar esa ayuda. Ahora, una vez que vos llamás, una vez que vos te acordás de tus líderes y los llamás, ahora la responsabilidad recae sobre los ancianos, sobre los pastores. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Oren por él. Y ellos oren por él. Oren por él. Ahí utilizo otra expresión, ungiéndole con aceite. Esta expresión, ungirle con aceite, es una expresión que tenés que entenderla en el contexto donde se dijo. Ungir con aceite tenía que ver con traer alivio, ¿no? Acá mi cuñada se va a pelear conmigo por lo que voy a decir, pero si alguna vez compartiste tiempo con Laura, ella tiene unos aceititos que son muy buenos, yo los uso mucho. Se utilizan se venden como aceites esenciales medicinales y son muy buenos, pero la verdad es que yo no creo que curen, lo que hacen es traer mucho alivio. Son aceites que traen alivio y en el antiguo mundo los aceites tenían esta función, traían alivio, eran ungüentos aromáticos que cuando una persona estaba enferma se le ponían para que esos ungüentos, esos aceites trajeran alivio. Lo que el texto está diciendo acá es, si hay algún tipo de ungüento, si hay algún tipo de alivio que el anciano puede llegar a traer a la vida de esta persona desanimada, el anciano lo tiene que hacer. Ahora, no voy a ir con aceite por sus casas si están desanimados. Si hay algo que pueda hacer para ayudarles en su desánimo, lo voy a hacer. Y eso es lo que está diciendo el texto. No está diciendo que los frote con aceite, no voy a hacer eso. Sino es una expresión, es un hebraísmo que indica que los ancianos deben orar por ellos y ver de qué manera pueden trabajar para traer aliento a la vida, alivio a la vida de aquel que está desanimado. Pero no solamente eso, sino que mira lo que dice ahí, esto es algo sumamente emocionante. Y la oración de fe restaurará al desanimado, al enfermo. La oración de un anciano que responde al clamor de un creyente desanimado, que no quiere sucumbir, que no quiere claudicar, que no quiere renunciar, que aún estando en el peor de sus estados, recuerda a sus ancianos y llama, y recuerda la voz del Señor diciendo, tenés que llamar a tus ancianos, y los llama, y los ancianos oran, y hacen todo lo posible para traer aliento, y oran por él. Esto trae alivio al alma del creyente. Quizás no trae respuesta al problema, quizás no trae la solución a la dificultad, pero trae alivio.
y trae ánimo para seguir perseverando. Esto no es una promesa de prosperidad. Pero además de esto, porque mira lo que dice ahí, restaurará al débil. Acá, fíjate que el contexto no quiere decir restaurará las circunstancias del débil, sino restaurará al débil. Ellos seguían teniendo los mismos problemas que tenían. Los ricos seguían aprovechándose de ellos, seguían estando lejos de sus casas, seguían estando en la diáspora, seguían estando en el exilio. Y entonces, ¿qué fue lo que se restauró? Se restauró el ánimo de aquel que llamó al anciano. El ánimo. El Señor lo levantará. Y si en ese estado de desánimo cometió pecados, la confesión traerá esto: sus pecados les serán perdonados. Cuando vos pensás en el ministerio pastoral, tenés que pensar, el ministerio pastoral es gracia de Dios para mi vida. El ministerio pastoral es gracia de Dios para mi vida, pero mi responsabilidad, el mandato de parte de Dios para mí es recordar que ese recurso está. Es recordar, es traer a la memoria, es hacer el ejercicio continuo de que no fui llamado a traer victoria en mi vida luchando yo solo, sino traer victoria en mi vida sujeto a la autoridad de un pastor. Volvamos allá, Hebreos capítulo 13. Es interesante la palabra que utiliza ahí para hablar de los guías, de la palabra hegemómenon, que es la palabra para gobernador. Esto es una palabra de la que se deriva hegemonía o hegemónico. Esta palabra naturalmente en el griego significa una persona que tiene autoridad o una persona que lidera, ¿sí? Esta palabra que vemos acá, gobernador, es una palabra que no es extraña para nosotros, ¿no? Es una palabra que, por ejemplo, aparece en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Mirá lo que dice ahí, dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar? Y esa palabra cuidar tiene que ver con gobernar de la iglesia de Dios. La palabra que está utilizando acá el autor de los Hebreos es una palabra que implica gobierno, que implica autoridad. Ahora, cuando vos estás pensando en la iglesia, no tenés que pensar en la iglesia como un lugar donde vos vas y donde ese lugar no tiene ningún tipo de incidencia en tu vida. Si esa es la idea que vos tenés acerca de la iglesia, es una idea sumamente triste y nociva. Te digo, una de las cosas tristes, el Señor me permitió viajar bastante distancia y ver diferentes escenarios. Vi escenarios de mucha prosperidad ahí en el sur de los Estados Unidos, ver lugares de clase media ahí en la zona de Atlanta y ver lugares de mucha necesidad en el norte de Estados Unidos, en una ciudad como lo es Detroit, una ciudad en recesión. Pero en todos estos escenarios, lo que vos tenés que pensar de Estados Unidos es que Estados Unidos es una nación que tradicionalmente es cristiana. Para muchas personas ser cristiano es como ser un católico acá. Ellos pueden elegir a qué misa pueden ir, por ejemplo. Entonces van a una misa donde el cura o donde el pastor del momento habla bien, y si dejó de gustarme lo que me dijo, empiezo a buscar en mi sociedad cualquier otro tipo de iglesia donde encuentre otro hombre que también me gusta cómo habla. Entonces yo estuve en muchas conversaciones donde personas hablaban así de la iglesia. No, tal domingo fui a esta iglesia porque escuché que el predicador que está yendo allá es realmente bueno. Y la gente va moviéndose de iglesia como algo muy habitual. Y la forma en la que viven su vida espiritual es totalmente desasociada. Y la forma y la perspectiva que ellos tienen de la iglesia es como espectadores, que se sientan a ver un show que se les monta en el escenario. Esas personas están trabajando y trabajan como si fuera un empleado común y corriente y están ocupándose de generar un escenario. No todas las iglesias, claramente no estoy hablando de todo el
de una manera general, pero sí de una gran parte del mundo cristiano, se sienta a ver la iglesia, a ver cómo ese telón se abre y la música y la interacción y las palabras hacen que la persona que está sentada sienta una serie de emociones o sensaciones, y eso es para ellos ir a la iglesia. Pero esto no es lo que tiene la Biblia en mente. Lo que la Biblia tiene en mente es lo siguiente. Tiene en mente que cada persona asuma un rol de identificación con una iglesia, se identifique con esa iglesia por medio de la membresía, se afirme en esa iglesia y se sujete al liderazgo de esa iglesia. El liderazgo de la iglesia no fue diseñado por Dios para entretenerte, ni para darte lo que vos necesitas. El liderazgo en la iglesia fue diseñado para proporcionar el mensaje de Dios y que el liderazgo te ayude y te acompañe y se meta en tu vida para que vos puedas vivir todo lo que estamos hablando desde este púlpito. Ese es el ministerio pastoral. Pero hay muchos peligros cuando pasan el tiempo y nos acostumbramos a la cultura cristiana, como le está pasando a muchas iglesias en Estados Unidos, donde las personas van migrando y van viendo la iglesia como un espectáculo del domingo que suelen ir a ver por tradición. Me acuerdo que Josué me decía, estando ahí en Estados Unidos, cuando empieces a viajar te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que marcan la liturgia cristiana evangélica en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando vos salís, vas a ver que hay muchas personas que están en los restaurantes, y la mayoría de las personas que están en los restaurantes a un mediodía son personas que salieron de la iglesia, porque eso es lo que se acostumbra a hacer. Entonces hay todo un ritual detrás de todo esto. Y esa es la perspectiva que muchos tienen acerca del liderazgo. Pero acá el libro de los Hebreos te dice, no, acuérdate de tus pastores, acuérdate de los guías que Dios te dio. Porque estas personas tienen autoridad, y esta palabra que está utilizando acá, hegenómenon, es la palabra para el hegemónico, el que está gobernando. Es más, esta misma palabra es utilizada en Hechos 26:2 para hablar del rey Agripa, el hegenómenon Agripa, o sea, el rey Agripa. Ahora, quiero que entiendas una cosa. El hecho de que un pastor esté investido de autoridad, eso no le da la libertad a un pastor para hacer lo que él quiera hacer. Y yo sé que este concepto de autoridad en la mente de muchos hace un poco de ruido, porque muchos de ustedes han venido de iglesias donde han sido maltratados por el liderazgo y la aparente autoridad que pastores o autoproclamados pastores dicen tener e invocan en el nombre del Señor Jesús. Ahora, quiero decirte algunas cosas para que entiendas la autoridad que tiene un pastor bíblico. Número 1, la autoridad de un pastor bíblico es que esta autoridad es delegada. Número 1 es delegada. Nadie tiene la autoridad de autoproclamarse pastor. Nadie tiene la autoridad para autoproclamarse pastor. Como nadie tiene la autoridad para autoproclamarse creyente, sino que la iglesia es quien administra eso. La iglesia es quien administra y es el Espíritu de Dios que mueve a la iglesia para reconocer a los pastores. Tristemente este es un fenómeno que vemos que pasa en muchos lugares. Muchos se autodenominan pastores y empiezan iglesias sin la claridad del Espíritu Santo por medio de un proceso de encomendación. Me llama mucho la atención, por ejemplo, una de las figuras que la Biblia utiliza para hablar de cómo una persona se ve en el ministerio, cómo se habla de un pastor, por ejemplo, como alguien sobre quien se le impusieron las manos. Para entender este concepto de desdelegada, fíjate, 1 Timoteo capítulo 4:14 dice: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esta imagen de la imposición de las manos del presbiterio es un cuerpo de ancianos poniendo las manos sobre Timoteo, y esta imposición de las manos no le está dando poder, no le está dando algún don especial o místico.
Este acto de poner las manos sobre alguien quiere decir que se está delegando autoridad a esta persona. Esta persona no tiene autoridad en sí misma. Esta persona no tiene autoridad en sí misma. Yo no tengo autoridad en mí mismo sobre esta iglesia. Para poder ejecutar autoridad sobre esta iglesia, primero tuve que haberla recibido de parte de Dios. La autoridad es algo que se recibe. No es algo que yo puedo autoproclamar y decir, yo me autoproclamo pastor de esta iglesia, por lo tanto todos ustedes me tienen que obedecer. No, hay procesos claros y evidentes donde se ve este primer aspecto. La autoridad es delegada, se impone las manos. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22 dice, no imponga las manos con ligereza. Lo que está diciendo Pablo acá es, no delegues autoridad con prontitud. Porque la autoridad es algo muy valioso, la autoridad es algo muy útil, pero es algo que también puede ser muy destructivo. No lo hagas con ligereza. Entonces lo primero que tienes que entender acerca de la autoridad de un pastor es que es delegada esa autoridad. En segundo lugar, lo segundo que tenés que entender con respecto a la autoridad de un pastor es que es dado para servir. Fíjate lo que dice Santiago. Capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Es interesante lo que dice Pedro acá, porque Pedro no duda de la autoridad que un pastor tiene, pero le está diciendo a los pastores, ustedes tienen que gobernar la iglesia, ustedes tienen que pastorear la iglesia, pero no como teniendo señorío. No como si ustedes tuvieran esa mentalidad de dueños de la iglesia. Quiero decirte una cosa, muchas veces, incluso los apóstoles, se llamaron a sí mismos siervos, esclavos de la iglesia. La razón por la cual el Señor le da autoridad a un pastor no es para servirse a sí mismo. Es para poder servir a otras personas. La autoridad es un medio, es un recurso que Dios le da a los pastores para que ellos velen por los intereses de Cristo, lo cual es lo mejor para las almas de las ovejas que están cuidando. Entonces, en primer lugar, la autoridad es delegada. En segundo lugar, es dada para servir. Y acá Pedro nos está diciendo esto para que no olvidemos de que no tenemos libertad en el uso de esta autoridad. Si se usa esta autoridad, tiene que ser usada para servir al rebaño. Si vos querés una perspectiva más clara de esto, por ejemplo, podés leer Tito capítulo 2, donde ahí al final del versículo 15 está diciéndole Pablo a Tito, esto habla, enseña, exhorta, reprende, con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pero fíjate, ahí dice esto habla. Tito no puede decir lo que a él se le antoje con autoridad. Lo que él tiene que decir con autoridad es esto. ¿Y qué es esto? Bueno, es todo lo que compete a la sana doctrina. Cómo los ancianos tienen que vivir, cómo las ancianas tienen que vivir, cómo las jóvenes tienen que vivir, cómo los jóvenes tienen que vivir, cómo los esclavos tienen que vivir, cómo todos debemos vivir bajo la gracia de Dios. Esto habla con toda autoridad. Yo no te puedo decir, por ejemplo, tenés que venir con camisa rosa la semana que viene, porque yo tengo autoridad en la iglesia. No tengo autoridad para decirte eso. No tengo la autoridad para decirte dónde comprar una casa o qué auto comprar. No tengo autoridad para eso. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, si sos una joven, una mujer joven, que aprendas a amar a tu marido, que aprendas a amar a tus hijos. Eso te lo puedo decir con toda la autoridad del mundo. Te puedo decir con toda autoridad del mundo si veo que estás pecando, o si veo que estás fallando al blanco, o si veo si estás errando. Tengo toda la autoridad. Porque yo soy alguien mejor que vos, como pastor, de ninguna manera. Pero el oficio que Dios me lo ha dado para poderte servir mejor a vos. Entonces, en primer lugar es delegada, en segundo lugar es para servir, en tercer lugar es real. ¿Sabes una cosa? Hay muchas personas que no creen en la autoridad de los pastores.
Hay personas que piensan, no, la autoridad real es las fuerzas públicas de afuera. La autoridad real son los gobernantes de esta ciudad. Quiero decirte una cosa, la autoridad que un pastor tiene en una iglesia es real. Me acuerdo que una de mis mejores clases de eclesiología, no era pastor todavía, estaba en el proceso de serlo, me estaban formando para hacerlo, y como parte de ese proceso de formación, una de las cosas que hacían era que mi pastor, la iglesia de donde salí, que me encomendó para venir acá, me pidió un día que lo acompañara a una sesión de aconsejamiento. En realidad era más que una sesión de aconsejamiento. Había una mujer grande en nuestra iglesia, grande podríamos decir, cerca de los 50 años, soltera, había empezado una relación con un hombre, y este hombre no tenía las marcas de ser un creyente, no pertenecía a ninguna iglesia. Él decía ser creyente, pero no tenía ninguna marca ni pertenecía a ninguna iglesia. Y ustedes saben, una mujercita soltera, una joven de nuestra iglesia, se puede casar con quien quiera, solamente hay una cláusula bíblica. Esa persona tiene que ser en el Señor, esa persona tiene que ser alguien creyente, tiene que tener las marcas de un creyente o tiene que haber sido reconocido en el entorno de una iglesia. Tiene que ser en el Señor. Entonces, si esa condición está, esta mujer se puede casar. Pero esa condición no se estaba cumpliendo, porque este hombre claramente tenía las marcas de un hombre que no era salvo. Y me acuerdo que estaba acompañando a mi pastor en ese momento a esa reunión. Él ya había tenido instancias previas con esta mujer, y entonces él le fue explicando por qué razón él no aprobaba esta relación. Y le explicó, mira, la única condición que pone las Escrituras para que vos te puedas casar con él es que él debe ser del Señor. Y no hay ningún indicador que muestre que él sea del Señor. Entonces puedes escoger a cualquier hombre, pero tiene que ser dentro del Señor. Y entonces ella persistió en decir que no, que ella estaba segura que ella lo amaba y que ella quería casarse con él. Y en ese momento me acuerdo latente las palabras del pastor en esa consejería. Él dijo lo siguiente: te ordeno en el nombre del Señor que no le des rienda suelta a tus emociones y cortes con esa relación. Para mí, cuando lo escuché, fue algo muy fuerte, porque pensé, nunca había escuchado a un pastor hablar de esa forma, hablar con semejante grado de autoridad, decirle a una mujer en una decisión tan trascendente: no te puedes casar con este hombre. Pero ¿sabes una cosa? Cuando escuché esas palabras, lo que pensé es en este concepto: la autoridad de un pastor es real. La autoridad de un pastor es real. Ahora, que una persona no responda a esa autoridad, el hecho de que una persona se revele esa autoridad y vaya en contra de eso, es algo que completamente puede pasar. Vos te puedes ir de la iglesia en el momento que vos quieras. Nosotros no te vamos a... Hay una relación de autoridad, pero no hay una relación de fuerza. Yo no te voy a forzar a estar en la iglesia. Pero sí quiero que entiendas, en la autoridad que me es dada, no te puedes casar con esta persona. Entonces, cuando pensamos en la autoridad de un pastor, debemos pensar en que esta autoridad es real. Cuarto lugar, esta autoridad es dada para velar por los intereses de Cristo en la iglesia. Esto es una redundancia, pero fíjate lo que dice más adelante en el versículo 7, que os hablaron la palabra de Dios. O sea, ¿para qué estudiamos la palabra de Dios? Para conocer lo que Dios piensa. ¿Y por qué queremos saber lo que Dios piensa? Para saber lo que Él espera. ¿Y por qué queremos saber lo que Él espera? Para poder hacer lo que Él espera y cumplir de esa manera la razón por la cual Él nos ha salvado. La autoridad que un pastor tiene es para velar por los intereses de Cristo. Si yo estoy acá para velar por mis propios intereses, entonces yo no soy digno de estar en este lugar. Yo no debería estar en este oficio, ni ningún otro anciano en esta iglesia. Quinto lugar, la autoridad de un pastor es corroborada por el Espíritu Santo. Es corroborada por el Espíritu Santo. Decís, ¿de qué manera es corroborada por el Espíritu Santo? Por el tiempo no voy a ir ahí. Pero si vos vas a Hechos capítulo 13, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo marca que Bernabé y Saulo sean apartados para la obra del ministerio.
Sin embargo, aunque el Espíritu Santo marca esto, la iglesia va a orar para corroborar que este señalamiento del Espíritu Santo sea corroborado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el señalamiento del Espíritu Santo en la vida de un pastor es corroborado por la iglesia, siempre. Y entonces, ¿cómo podemos saber quiénes son los hombres que Dios ha apartado para el ministerio pastoral? ¿Sabes? Hay muchos hombres acá que muchas veces me han expresado la incertidumbre de saber si fueron llamados o no llamados al ministerio pastoral. Quiero decirte una cosa, buenas noticias, no te tenés que preocupar por eso. Vos no tenés que descubrirlo, lo tiene que descubrir la iglesia. Entonces, ¿cómo una iglesia sabe que un hombre fue señalado para el ministerio pastoral? Ya lo hemos hablado en las reuniones de miembros, son 4 requisitos. Número 1, todo parte del deseo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, el que anhela, el que desea el obispado, buena obra desea. Primera de Pedro capítulo 5, no por fuerza, sino con ánimo pronto. El ministerio pastoral arranca con hombres que dicen, yo quiero ser pastor. Si el Señor está poniendo en tu corazón un deseo por ser pastor, tengo que saberlo, tenemos que saberlo. Cuando un pastor dice, yo quiero ser pastor, no por los beneficios de ser pastor, no por la autoridad que va a tener, ni tampoco por la reputación que va a tener, sino para servir a la iglesia, eso es algo sumamente valioso. Segundo requisito, no solamente basta con que una persona diga quiero ser pastor, sino que esta persona debe tener el carácter de un pastor, debe ser marido de una sola mujer, debe tener una conducta intachable, debe tener buen testimonio de los de afuera, debe no amar el dinero, debe ser amable con las personas, debe ser hospedador, debe gobernar bien su casa. No puede ser una persona orgullosa, no puede ser una persona que no sea corregible. Carácter. Tercer requisito, esta persona debe ser apta para enseñar, debe poder enseñar las Escrituras. Un pastor ama las Escrituras, estudia las Escrituras, escudriña las Escrituras, se esfuerza por entender las Escrituras. Las Escrituras son el anhelo de su corazón y de su mente. Y es capaz de enseñarla a otros. Es capaz de hacerle frente a todo lo que se opone. Es capaz de hacerle frente a todas las doctrinas que van surgiendo en el entorno de la iglesia, amenazando la integridad espiritual de la iglesia. Es capaz de enseñar. Y último requisito, es reconocido por la iglesia. Hay procesos donde se ponen a prueba todas estas cosas. No solamente se percibe, no solamente se huele, se puede medir. Y hay un proceso que se llama el proceso de condenación, que es el que finalmente reconoce que todos estos elementos están siendo observados por la iglesia. Cuando esto ocurre en la vida de una persona, entonces decimos, esta persona tiene la posibilidad y debe ser un anciano, debe ser un pastor en la iglesia, debe ser investido con la autoridad, es corroborada por el Espíritu Santo. Último lugar, no es final, la autoridad de un pastor no es final. La autoridad de un pastor no es final. Como lo dije hace un momento, los pastores estamos bajo otro pastor. Los pastores estamos subordinados a otro pastor. La autoridad nuestra no es final, la autoridad máxima es Cristo. Entonces, este es el primer aspecto del versículo 7, ¿no? Tiene que ver con la contemplación del ministerio. Necesitamos traer a la memoria el ministerio pastoral. Necesitamos tener claridad del ministerio pastoral. Necesitamos tener claridad de lo que implica el ministerio pastoral. El pastor y los pastores y los ancianos están investidos de autoridad y nuestra responsabilidad es acordarnos de ello. Segundo punto, la valoración del ministerio. La valoración del ministerio. Fíjate que ahí dice no solamente que debes acordarte de vuestros guías, sino que debes acordarte de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Fíjate que la forma en la que se valora el ministerio pastoral es por la calidad y la cualidad y la vinculación que un pastor tiene
con la enseñanza de las Escrituras. Tenemos que pasar rápido por acá. Cuando nosotros tenemos pastores que son capaces de enseñar y lidiar con los textos de las Escrituras y son capaces de comunicarlos con claridad al rebaño de Dios y son valientes para acompañar al rebaño de Dios en ver las implicaciones de los textos para que las personas puedan hacer las aplicaciones de esas implicaciones en sus propias vidas, tenemos que entender que es un regalo de Dios. Los que predican la palabra de Dios con fidelidad deben ser, en primer lugar, vistos como un regalo de la gracia de Dios. Si vas a Efesios capítulo 4, te vas a dar cuenta de que el Señor habla de todos aquellos enseñadores de la palabra como un regalo de la gracia de Dios para su pueblo. Para que un hombre predique la palabra requiere una serie de elementos básicos, como un intelecto entrenado, un espíritu sensible, un entendimiento que sepa discernir y la humildad para estar constantemente aprendiendo. Cuando hombres con estas características surgen de las entrañas de la iglesia, debemos verlos como un regalo de parte de Dios. En segundo lugar, deben ser vistos como dignos de doble honor. Pablo le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean considerados como dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Las Escrituras muestran la importancia de valorar la enseñanza que está acompañada con buena dirección. Fíjate que acá hace una separación entre los que gobiernan bien, principalmente los que están enseñando. En la mente de Pablo, un pastor obviamente va a gobernar, va a guiar, va a direccionar, pero cuando este pastor lo está haciendo mayormente y continuamente acoplado con un entendimiento bíblico, tiene que ser valorado por la iglesia. Y en tercer lugar, deben ser cuidados y estimulados en su función principal de enseñar y orar. En Hechos capítulo 6 podemos ver la expresión: no es justo descuidar la enseñanza y la oración por ninguna razón en la vida de la iglesia. El rol de los diáconos surgió en la vida de la iglesia en favor de poder proteger la enseñanza de la iglesia. Cole comenta lo siguiente: la palabra de Dios es la única fuente de enseñanza sana. Sin embargo, vivimos en una época en la que muy pocos pastores se dedican a enseñar la palabra de Dios de manera sistemática. Muchas iglesias evangélicas, en un intento de alcanzar a los que no asisten a la iglesia y los llaman buscadores, han abandonado las enseñanzas a través de la Biblia, versículo por versículo, por temor a que algunos de las doctrinas difíciles pudieran ofender a algunas personas. Quiero decirte una cosa, querido hermano: la función de un anciano principalmente es promulgar el mensaje de Dios, y por esta razón la valoración de un ministerio pastoral principalmente tiene que ser bajo este gran pilar: enseña la palabra. Tengo vasta cantidad de versículos que hablan acerca de esto. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, Pablo insta a Timoteo a que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina, de la enseñanza de las Escrituras, porque haciendo eso se salvará a él y a todos los que le oyeren. El tema de la enseñanza es una cuestión de salvación. El tema de la promulgación de la palabra es un elemento vital para tu propia salud espiritual. Y nuestra oración continua en esta iglesia es que el Señor siga levantando a hombres, y ya lo está haciendo, yo lo veo que lo está haciendo, hombres que se están levantando para proclamar la palabra con fidelidad. Pero la valoración de un ministerio pastoral se apoya sobre este pilar: que enseñan la palabra de Dios. Acordaos, hay un cierto sentido de nostalgia en este pasaje. El autor de los Hebreos suele rememorar muchas personas. No solamente está diciéndolo en el sentido de aquellos pastores que están sirviendo actualmente a la iglesia, sino también aquellos pastores que ya han servido a la iglesia en medio del pueblo judío, en medio de la nueva era, en esta nueva época de la iglesia. Pastores que han dejado su vida por enseñar las Escrituras. La persecución había dejado muchas personas atrás.
principalmente muchos pastores y líderes que habían promulgado la palabra de Dios con fidelidad. Y tu responsabilidad es recordarlo. Pero no solamente quiero que veas, por un lado, la valoración del ministerio, no solamente quiero que veas la contemplación del ministerio, sino que también quiero que entiendas la repercusión del ministerio pastoral. Fíjate lo que dice al final del versículo 7, la repercusión del ministerio pastoral. Y considerando el resultado de su conducta. Mira, el resultado. Esta palabra es una palabra interesante. Estas dos palabras comunican una idea. Y la idea es que podamos observar la manera en que estos hombres están corriendo sus propias carreras. La idea que está presentando acá el autor de los Hebreos es como que los pastores o todos aquellos que quieran ser ancianos deberían estar dispuestos a ponerse en una vidriera, en una vitrina. ¿Sabes lo que es una vidriera, no? Es donde se pone esa muestra ahí cerca de un local, cerca de la ventana, donde la gente está caminando para que todo el mundo la vea, ¿no? Y las mujeres saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Salís con tu marido una tarde a tomar un café, ¿no? Llévame a tomar un café. Entonces ese café salen, ¿cierto?, de la mano y están muy contentos. Y ese café no solamente es un café, es una caminata por quizás el centro de la ciudad. Y estás caminando y de repente la mujer ve ese maniquí vestido, con esa remera, con ese pantalón. Y la mujer lo mira y lo ve y lo desea. Y lo codicia, como la manzana. Pecado, no, mentiras. Pero lo ve, ¿cierto? Y se imagina a ella puesta con esa ropa. Y le gusta la idea de verse con esa ropa. Y entonces la mujer, ¿qué hace? Entra. Y ahora se lo prueba. Y ahora esa muestra que está ahí no solamente está puesta para que la tenga el maniquí, sino que ahora ella lo tiene. Ella está vestida con la misma ropa que vio en la vidriera y le gusta cómo se ve. Y entonces lo mira a su marido con cara de cordero y le dice, me encanta, ¿no? Y el marido le dice, no llegamos a fin de mes, sácate eso, no tenemos que ir. ¿No? Pero para eso la vidriera, ¿no? La vidriera es para que vos veas ahí, ¿cierto?, lo que se exhibe, para que vos lo veas, para que se haga atractivo, para que vos lo desees y para que deseándolo lo puedas tener. Y eso es lo que está diciendo acá, considerando el resultado. Esa palabra es exposición. No solo es lo que dice, sino es cómo lo viven. Mira su estilo de vida. La palabra que aquí se usa es la palabra para estilo de vida, el resultado de su estilo de vida. En Gálatas es traducida como la manera de vivir. Hay muchos problemas que muchos cristianos tienen que a sus ojos son muy complejos. Problemas relacionales, muchas veces en el matrimonio, problemas en la crianza de los hijos, problemas en las relaciones con otros creyentes. Y a veces te digo, resolver esos tipos de problemas es tan simple como mirar un ejemplo fuera de vos e imitarlo. Fíjate cómo termina el versículo 7. Dice, imitad su fe. Esa palabra imitad es la palabra mimeteo, que es de donde viene mimetizar, o de donde viene la palabra mimo, ¿no? Esta palabra mimo, ustedes saben lo que es un mimo, ¿no? Hay pocos mimos ahora, ya no se ven mucho los mimos. Pero un mimo es una persona que está imitando cada movimiento, cada gesto, ¿cierto?, con el ánimo de replicar. Mimetizar tiene que ver con el hecho de igualarme a... ¿Sabes una cosa? Cuando vos ves tu pastor o cuando vos ves el cuerpo de ancianos, no puedes ver la vida de ellos como una vida lejana a la tuya. Y yo sé que acá, en este recinto, hay diferentes tipos de personas. Hay personas que este tipo de palabras les choca sumamente y lo que quieren es seguir viviendo sus propios patrones de vida. No les interesa en lo más mínimo lo que este texto está diciendo. No les interesa la repercusión de lo que acá está diciendo. Mira la vitrina, mira su manera de vivir, mira su estilo de vida, mira lo que él está valorando, atesorando, mira cómo gasta su tiempo, mira cómo resuelve los problemas. Sin duda alguna te vas a encontrar con pecado porque esa persona que está ahí delante tuyo en la vidriera no es un hombre inmaculado, no es un hombre intachable. Yo no soy un hombre intachable.
Si quieres ver todos mis defectos, los vas a encontrar con facilidad. Yo suelo tener una vida bastante abierta con ustedes, la van a ver. Pero el mandato bíblico en este pasaje es cuando vos puedas correr de lado mi pecado que está, y lo vas a ver y lo vas a encontrar, lo puedas correr de lado, pero puedas encontrar aquellos efectos de la palabra de Dios haciendo un efecto en mi vida y trayendo una vida de piedad. Esos elementos vos debes verlos, observarlos e imitarlos. Y acá tenemos otro pasaje más que habla acerca del principio de la imitación. Como un mecanismo que Dios nos ha dado para poder edificar nuestras propias vidas espirituales. ¿Sabes una cosa? Yo suelo, como principio general, evaluar la sabiduría de algunas personas viendo de quién la aprendieron. Cuando un hombre me dice que es demasiado sabio o se muestra a sí mismo como un hombre sabio, pero ese hombre no está aprendiendo de nadie ni de nada, quiero decirte una cosa, es simplemente necedad. ¿Puede tener alguna aplicación práctica? Puede ser que sí, pero sabiduría real no es. La sabiduría real se aprende de otras personas. ¿Sabes? Cuando llegué a Estados Unidos, no sé si ustedes vieron las noticias, ya con esto voy a cerrar. Colombia entró en un conflicto diplomático con Estados Unidos. ¿Vieron? Que habían algunos presos y algunas personas que querían deportar de Estados Unidos a Colombia. Bueno, yo llegué a Estados Unidos justo el día que estaba todo eso en conflicto. Y cuando llegué a migraciones, me atendió un policía y vio mi pasaporte y se rió. Me dijo, qué mal día que escogiste para venir a Estados Unidos. Y cuando me preguntó cuál fue la razón por la que había venido o la que había ido a Estados Unidos, le dije, voy principalmente para una conferencia de pastores. Y él me preguntó, ¿venís a enseñar? Y yo le dije, no, vengo a aprender. Y él me dijo, no, aprender no necesitas aprender. Si tenés el libro, tenés todo para aprender. Yo le dije, no, tengo el libro y puedo aprender mucho en el libro. Y es verdad, se estaba refiriendo a la Biblia. Yo inmediatamente me di cuenta de que este hombre tenía algún tipo de conocimiento de la vida espiritual. Después me mostró que era judío, pero lo que él quería decirme es, si vos tenés la Biblia, no necesitas nada más. Y la Biblia es un elemento sumamente importante. Pero una de las cosas que yo le dije a este hombre en ese momento es, yo como pastor también necesito aprender de otros. La verdadera sabiduría se aprende de otras personas. La verdadera sabiduría se aprende en el discipulado. La verdadera sabiduría se aprende obedeciendo Hebreos 13:7. Consideren la manera de vivir, miren su estilo de vida, imiten su fe. Te digo una cosa, una de las repercusiones que debería haber si nuestra iglesia está entendiendo bien el ministerio pastoral es que cada vez más hay personas que están dispuestas a imitar. Oramos y terminamos.